¿Alguna vez te has preguntado por qué después de gastar millones en ampliar una calle, el tráfico sigue igual de mal o incluso peor? Lo que parece una solución lógica en realidad es una trampa. Se llama demanda inducida y podría estar saboteando tu camino sin que lo sepas. Imagina que en una ciudad tienes una avenida de 4 carriles. Esta avenida cruza toda la ciudad y comienza a ser utilizada por distintos conductores alrededor de esta. Genial hasta aquí, ¿no? Pues resulta que esta avenida cada vez está más congestionada. Algunos conductores evitan las horas pico u otros toman rutas alternas, pero el problema sigue ahí. La avenida recibe un aumento en la capacidad vial de un carril más por sentido. Todo es perfecto al inicio, no se presentan retrasos en la vía y el tránsito es fluido. Pero después de unos meses, la avenida vuelve a estar congestionada. Inicialmente se piensa por lógica que al ampliar una avenida se disminuirán los tiempos de traslado, porque la capacidad de la vía ahora ha sido aumentada. Esto se piensa desde la lógica de una tubería. Si la tubería es muy pequeña y pasa mucha agua, pues hazla más grande. De hecho, esto no funciona así en las vialidades. Recordemos que detrás de cada automóvil hay humanos que toman decisiones a diario de cómo, dónde y cuándo moverse. Cada vez que un conductor elige una ruta para llegar a su destino, lo hace con base en la conveniencia. Esa conveniencia puede significar varias cosas: ahorrar tiempo, evitar semáforos, circular por calles más anchas, pasar por lugares más seguros o simplemente seguir una ruta que ya se conoce bien. Así que cuando una ciudad amplía una avenida que ya estaba atascada, lo único que se está haciendo es hacerla aún más conveniente de lo que ya era. Esto lo podemos ver comúnmente en las vías primarias de una ciudad, es decir, las que conectan de manera estratégica a la ciudad, y no es de extrañarse que siempre están saturadas. Pero observemos más a detalle el concepto de demanda inducida. La demanda inducida es una teoría económica que nos dice que si aumentas el suministro de un bien, se consume más. Esto aplica al transporte y es fundamental entender cómo funciona. Vamos a analizar esta gráfica que nos permite entender cómo funciona la oferta y demanda en el transporte y cómo se manifiesta el fenómeno de la demanda inducida. En el eje vertical tenemos el precio del viaje y en el eje horizontal la cantidad de viajes realizados. En este caso hablamos de viajes realizados en automóvil. En el apartado de precio del viaje se incorporan diversos factores, que incluye tiempo de viaje y el costo monetario directo. El tiempo de viaje es el tiempo que una persona tarda en ir de un punto A a un punto B. El costo monetario directo es lo que se paga por el viaje: combustible, peajes, tarifas de estacionamiento, etc. En el caso de contextos urbanos, el factor que tiene mayor peso es el tiempo. Volviendo a la gráfica, las líneas que ves representan las curvas de oferta y demanda. Estas curvas muestran cómo varían los precios y las cantidades de viajes dependiendo de las condiciones del sistema. La curva D1 representa la demanda inicial de viajes y la curva S1 la oferta inicial del transporte. Ambas se cruzan en el punto de equilibrio. Este sería el escenario sin intervenciones. Supongamos ahora que se expande la capacidad del transporte, como cuando se amplía una avenida. Esto provoca un desplazamiento de la curva de oferta. Pasamos de S1 a S2, lo que significa que ahora es más barato ofrecer cada viaje, porque hay más capacidad vial. En este nuevo escenario el precio baja de P1 a P2 y la cantidad de viajes aumenta de Q1 a Q2. Este incremento en viajes se debe a que al mejorar las condiciones de traslado, más personas deciden realizar trayectos que antes no hacían. Posteriormente la curva de demanda se desplaza y pasamos de D1 a D2. Ahora la cantidad de viajes llega hasta Q3 y el precio vuelve a subir ligeramente a P3, acercándose al precio original. Esto se debe a que como la vialidad está nuevamente congestionada, el tiempo de viaje aumenta y lo mismo con la demanda, sigue aumentando. La demanda inducida no es solo una reacción inmediata, es en realidad un proceso complejo, donde las personas racionalmente modifican sus decisiones de viaje en función de la nueva infraestructura disponible. Y es aquí donde entra un nuevo concepto fundamental: la triple convergencia, que en pocas palabras son los 3 mecanismos mediante los cuales una vialidad se vuelve a llenar de automóviles. El primer punto es el tráfico que converge desde diferentes rutas. Cuando amplías la vía, inicialmente se reducen los tiempos de traslado. Entonces los conductores que circulaban por las rutas alternas ahora se irán a esta vía porque es más rápida. La segunda fuente de tráfico son las personas que dejaron de utilizar el transporte público para utilizar el automóvil.
automóvil, ya que la avenida se volvió más rápida. Estos viajes que pasan al automóvil suelen ser pocos, porque no todos tienen la libertad de decidir si utilizar transporte público o un automóvil. Casi siempre se deciden por uno solo sin flexibilidad. La tercera fuente de tráfico es el que converge desde diferentes horas del día. Imagina que tienes al típico conductor que sale una hora antes de la hora pico para evitar el tráfico. Este tipo de viajes ahora serán mucho más convenientes a cualquier hora porque ahora ya no se generarán retrasos en la vía recién ampliada. La cuarta fuente de tráfico consiste en una cierta cantidad de viajes que no se realizaban por el simple hecho de que la vía estaba congestionada. Y cuando se amplía, estos viajes en automóvil ya pueden suceder. Y también a esto le agregamos el hecho de que cuando se amplía la avenida se pueden dar más viajes largos. De hecho, varios estudios han comprobado que el ampliar las vialidades lleva a un aumento en la distancia por kilómetro viajada en un automóvil. Y por último, cada vez que hay una ampliación de la vía, los desarrolladores inmobiliarios aprovechan para desarrollar esa zona y esto también genera viajes en automóvil debido al crecimiento poblacional de la zona. Toda esta combinación de factores se convierte en el caldo perfecto para el caos. Yo lo comparo con el ejemplo perfecto de Guadalajara, López Mateos. En el 2009, el entonces secretario de Vialidad y Transportes anunció un proyecto de expansión vial de López Mateos, en el que se prometía que se iba a poder cruzar López Mateos en 15 minutos. A lo largo de la historia de esta avenida se han construido 12 pasos a desnivel que no han sido suficientes. En el tramo sur hay apenas 2 cruceros semaforizados y es el tramo más colapsado. Y para quien no es de Guadalajara, básicamente es una vialidad primaria que cruza de sur a norte 3 municipios del área metropolitana. Si quieres ver esta historia completa, te dejo un video aquí arriba. Hemos visto cómo la demanda inducida ocurre cuando se amplía una avenida, pero ¿la demanda inducida también se da en otros medios de transporte? La respuesta es sí, pero se manifiesta de manera diferente y muchas veces con efectos mucho más positivos. Por ejemplo, en Copenhague hay más de 1.427 kilómetros de infraestructura ciclista construida a lo largo del tiempo. Ese cambio sí indujo demanda. Los viajes en bicicleta aumentaron un 59% y la distancia total recorrida en bici un 88%. En otras palabras, las personas comenzaron a usar más la bicicleta porque se construyó infraestructura ciclista. Ya conocimos cómo se genera la demanda inducida, pero entonces, ¿cómo se puede resolver todo esto? La congestión vial es un problema que debe de ser abordado con ninguna otra cosa más que alternativas viables a conducir. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya sea con un transporte público eficiente, ciclovías interconectadas o una red extensa de banquetas, debe solucionarse a través de que la ciudadanía realmente vea estas alternativas como viables. ¿Y eso cómo se puede hacer? La respuesta es quitando el espacio a los automóviles de las calles. Por más incongruente que suene, tiene una fundamentación y se llama supresión de demanda. En el siguiente video veremos cómo el quitarle espacio al automóvil en realidad no hace el caos que nos esperamos, pero para eso ahí te espero en el siguiente video.